Bueno, hola a todos nuevamente. Un gusto tenerlos acá. Hoy vamos a ver el enojo como guía. Em, para quienes no conocen este método, Irene, estábamos justo hablando con Irene porque ella participó, al igual que quien se acaba de sumar, Alejandra, participaron las dos en el curso completo de CNB que terminó este miércoles pasado. Y bueno, CNB, Comunicación No Violenta, es un método, ahora voy a hablar un poco de esto, que propone varias cosas. Propone una estructura básica, una base, ¿no? Y después el autor realmente escribió muchos libros y habló sobre muchos temas, y en este encuentro en particular, para que tenga sentido un solo encuentro aislado, quise enfocarme en este tema únicamente. Quienes ya conozcan el método de CNB van a poder entender mucho más algunas palabras que voy a usar específicas que no son al azar, y quienes no, no importa, porque van a tener como un primer pantallazo de qué se trata. Ok, comenzamos. Un poco sobre mí. Soy licenciada en fonobiología, esa es mi carrera de base. Parece que no tiene nada que ver con esto, pero en verdad la fonobiología es la ciencia que estudia la comunicación humana. Dentro de ello me dedico no solo a difundir lo que es la comunicación no violenta, sino también a la rehabilitación y el entrenamiento de la voz. También soy instructora de yoga, me formé obviamente en comunicación no violenta, comunicación no verbal, etiqueta y protocolo, es decir, que todo un poco muy relacionado a la comunicación. Y también en inglés como lengua extranjera, y esto lo pongo a título informativo porque verdaderamente me interesa mucho eh, la comunicación humana, las lenguas. También he estudiado italiano, portugués, y siempre estuve rondando mucho por esas áreas. Este es mi Instagram, creo que la mayoría lo tiene ya, por si desean compartir en algún momento alguna frase, algo que vean en esta presentación, me pueden etiquetar, estoy como resonando en voz. Bien, algunos comentarios generales. La idea de este encuentro es que sea colaborativo, participativo, que puedan aprovecharlo al máximo, que puedan empezar a utilizar cosas ya en su vida cotidiana de esto, así que pueden preguntar sus dudas, expresar su opinión, expresar su desacuerdo también. Eh, Me encantaría quienes puedan prender las cámaras para poder interactuar mejor. Y les aviso que la clase va a quedar grabada, pero justamente por lo que les acabo de decir, eh, les recomiendo que si pueden participar en vivo, mejor, así se pueden sacar las dudas. Bien, ahora les voy a proponer que muy brevemente y rápidamente escriban una situación en particular en la que se encuentren enojados con alguien, ¿ok? Hola, Vero, Alejandra, Ezequiel, qué gusto verlos acá. Em, entonces, algo que los enoje de alguien en particular, ¿ok? Y también observen si hay algún otro sentimiento, además de enojo. Observen qué necesitan. Ay, hay gente acá que va a estar muy entrenada para responder esta pregunta. Y después guarden esas respuestas, ¿ok? Así las trabajamos más adelante. ¿Hay alguna duda de lo que hay que hacer? Cualquier cosa me avisan. Para quienes entraron recién estamos empezando, así que no se preocupen. Por el momento solamente les voy a pedir que hagan este pequeño ejercicio, escribir algo que les enoja, de quién y por qué, y responder las preguntas si hay algún otro sentimiento asociado, qué piensan que necesitan.
que no están consiguiendo. Y nada, muy brevemente, así después pueden trabajar sobre un caso específico. Avísenme por favor cuando estén listos. ¿Cómo vamos? Ok, ¿quién está listo? Listo por acá, Sol. Gracias, Vero. ¿Lista, Luciana? Ok, Irene. Bien. Bueno, guardamos esas respuestas. Ahora, ¿qué es la CNV? ¿Qué es la comunicación no violenta? Es un método desarrollado por Marshall Rosenberg, quien fue un doctor en psicología clínica, educador y reconocido mediador en conflictos internacionales. Marshall Rosenberg. Em, el objetivo de la CNV es reestructurar nuestra forma de expresarnos y de escuchar a los demás. Por supuesto, esto no se logra de un día para el otro. Nuestra comunicación, pensemos que se construyó durante años, entonces poder reconstruirla completamente no va a suceder a partir de como tips o ejercicios aislados, ¿no? Eso es como bastante utópico, pero hoy en particular, por eso quiero aclarar esto, pero vamos a ver estrategias, ¿ok? Pero después, no se frustren si no funciona, porque ayer hablaba con una amiga que me decía que se quiere sumar al curso siguiente de CNB. Me dice, pero yo aplico lo que vos me has contado, bueno, lo que hemos hablado eventualmente de la CNB, lo que subís a Instagram y demás. Dice, pero es muy difícil cuando la otra persona no lo conoce. Y yo le dije, sí, vas a sentir que el método hace agua en muchos lados porque no conoces el método completo y porque requiere práctica, ¿sí? Em, entonces, bueno. Lo que buscamos con la CNB es dejar de obedecer a reacciones automáticas y empezar a lograr que nuestras palabras se conviertan en respuestas conscientes, ¿sí? Eh, y que podamos registrar lo que percibimos, lo que observamos, lo que sentimos y lo que necesitamos. Entonces, la CNB decimos que educa nuestra atención, ¿ok? Para poder hacer llegar la luz de la conciencia a las zonas en las que vamos a encontrar lo que buscamos. Porque muchas veces buscamos la respuesta de lo que queremos en el lugar incorrecto. Esto es lo que plantea la CNB. Por eso habla de poner luz en el lugar correcto. Ahora, la CNB, un repaso, ¿sí? Para quienes ya lo saben, o un panorama para quienes no, tiene cuatro componentes principales: la observación, la expresión de los sentimientos, la expresión de las necesidades y la de los pedidos. Ahora, estos cuatro componentes son fundamentales para una comunicación no violenta y se tratan tanto de lo que yo expreso como también de lo que obtengo del otro. De otra persona voy a obtener estos cuatro componentes y también voy a expresar estos cuatro componentes. Bien, ahora podemos empezar de cualquiera de las maneras. Yo puedo empezar
expresando esto o puedo empezar recibiendo empáticamente esta información del otro. Cuando hablamos de buscar en el lugar correcto, Marshall hace como esta metáfora, ¿no? Dice, hay un hombre que está agachado en la calle buscando algo bajo un farol. Pasaba por el lugar un policía y le preguntó qué estaba haciendo. Y el hombre dice, estoy buscando las llaves del auto, respondió. ¿Se le cayeron aquí? Dijo el policía. No, se me cayeron en el callejón, pero acá hay más luz. Entonces fíjense cómo en general buscamos donde no vamos a encontrar, porque ponemos la luz en el lugar incorrecto. Y lo que Marshall explica es que en general nuestros condicionamientos culturales nos llevan a centrar la atención y a poner la luz en lugares donde es muy poco probable que encontremos lo que buscamos. Ahora vamos a entender por qué. Por eso la CNV educa la atención. Entonces, lo primero que podemos pensar es que decís, bueno, listo, o sea, que el método se llama comunicación no violenta, claramente enojarse no es una opción, ¿no? Debe estar mal, porque en general asociamos el enojo a la violencia, por ende, bueno, tendría que, uno puede pensar, ¿no? Como que aceptar más, fluir más. Para quienes estuvieron en la primera edición, no sé si recuerdan que una vez, cuando yo le pregunté a una de las participantes cómo se sentía y me dijo enojada, yo le pregunté, ¿y qué pensás que necesitas? Y me dijo, pienso que necesito aceptación. Y yo le dije, no creo que sea aceptación. Aceptación es lo que ella juzga que debería sentirse. En vez de enojada, debería sentir aceptación, pero eso no es lo que verdaderamente necesita. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado con la necesidad de sofocar el enojo que tenemos, de calmarnos aunque no nos sintamos tranquilos, de aceptar las cosas como son, aunque no surja como un sentimiento verdaderamente genuino, ¿no? Sin embargo, esto no es lo que vamos a hacer acá, ¿ok? El proceso que vamos a ver acá no tiene que ver con ignorar, con sofocar, con reprimir el enojo o la ira, sino con expresarla de una manera plena. Entonces, se preguntarán, ¿cómo expresamos el enojo de una manera plena? Ahora acá, para quienes ya estuvieron en los primeros encuentros, lo siento por la repetición de ejemplos. No contemplé esto. Pero fíjense que acá tenemos diferentes frases y quisiera que tomen una y que me comenten cómo se sentirían si alguien les dice esto. No hablen todos a la vez que se satura el Meet, por favor. A ver, ¿quién podría empezar? ¿Quién podría tomar una? Sí, Sos igual a tu mamá. sí. ¿Cómo te sentís cuando te dicen eso? O si te dijeran eso. Y cuando me lo dijo mi hermana, me molestó. Después como que empecé esa aceptación de que, bueno, soy igual a mamá porque es lo que ella me mostró y crecí con mi mamá. Y como que al principio me acuerdo de... eh, me dijo que tenía como, que era igual a ella, digamos, en cuanto a la sensibilidad y que me enojaba fácilmente o eh, era una charla que estábamos teniendo y bueno, ese día me ¿Alguien más se le cortó o solo yo? como que fui aceptando, me cuesta porque aún cuando me veo igual a ella quiero cambiar la actitud y no puedo, digamos. Más me resisto, es como que más todavía. Ujú. Ok. Ok, en un momento se me acordó, pero al final terminé entendiendo lo que dijiste. Bien, ok, gracias Luciana por compartir esto. Entonces, cuando te dicen esto, te sentís molesta. Sí. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien se sentiría distinto ante este comentario? O tal vez según el contexto. Y yo por ahí, hola a todos.
Si me dices, sos igual a tu mamá, por ahí hasta para mí es un halago, porque mamá es una persona muy tranquila, muy sensible, amorosa, y no me desagradaría que me digas, sos igual a tu mamá. Depende del Ujú, contexto, obviamente. Si estoy sí. chillando y gritando y enojada, me sos igual a tu mamá, es otra cosa, pero por ahí si viene de un comentario, no sé, o, uy, mirá, sos igual a tu mamá en el parecido físico o en alguna Ujú, actitud, no me molestaría. ujú. Ok, muy bien. Em, bien, misma frase, dos sentimientos diferentes, lógicamente dos contextos diferentes, eso también influye. Ahora, por ejemplo, yo voy a tomar la última. Estás muy seria hoy. A mí, en general, las personas me suelen decir que soy callada en grupos. Después acá digo, ah, el encuentro dura 1 hora y media, dura 2. Em, entonces, a mí, yo en general me siento molesta a veces cuando me dicen que estoy muy seria o que estoy muy seria, no, pero que estoy muy callada, sí, porque digo, "Oh, ahí va de vuelta. La misma situación de que hablo poco y demás. Em, pero también supongo que otra persona podría sentirse conmovida porque están demostrando, tal vez piensa que están demostrando interés por si le pasa algo, por ejemplo. Y otra persona se podría eh, sentir sorprendida porque no piensa que esté seria. Entonces, la idea de esto y lo que buscamos eh, mostrar con esto es que hay distintos sentimientos en distintas personas y simplemente es porque cada quien tiene distintas necesidades. Bien, vamos a ir ahondando en esto más adelante. Ahora, lo que otros dicen puede parecer un estímulo, pero puede ser un estímulo, pero no es la causa de lo que nos sucede, ¿sí? Em, Hay que diferenciar esto de manera esto es muy relevante. Estímulo y causa no es lo mismo. Que el otro me diga que estoy seria y que yo me sienta enojada con eso, no significa que el otro tenga la responsabilidad de mi enojo. Em, Lógicamente hay casos mucho más finos que los vamos a tratar más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen que soy igual que mi mamá, depende en qué, a mí no me agrada mucho la frase, porque hay muchas cosas que yo intento hacer diferente que ella. Entonces, como yo tengo la necesidad de ser diferente, a mí me molestaría la frase. Sin embargo, Alejandra, por ejemplo, planteó un escenario en el que a ella le gustaría o no le molestaría al menos que le digan eso. Tal vez ella no tiene esa misma necesidad. Entonces, fíjense que ante un mismo comentario, el sentimiento es muy diferente porque la necesidad es diferente. Por eso acá la frase de me hace sentir eh, no es, no es muy precisa porque habla de que no nos estamos haciendo responsables de nuestros sentimientos, ¿ok? Y por ende, a largo plazo o a mediano, muy mediano plazo, incita a la violencia en la comunicación. Entonces, ¿cómo podemos expresar el enojo de forma plena? Primero, tenemos que empezar a pensar de manera diferente, a abordar la interpretación que tenemos de esta situación de una manera distinta. En principio, desvincular a los demás de cualquier responsabilidad sobre nuestro enojo. Entonces tenemos que liberarnos de ideas como me haces enojar, eh, lo que hizo me puso furioso y toda una serie de frases similares, ¿no? Eh, Nunca nos enojamos verdaderamente por lo que hizo otra persona, sino que nos enojamos porque nuestras necesidades en ese momento no están satisfechas. Y lo que pasa es que es muy fácil caer en el hábito de culpar al otro porque así nos enseñaron en esta cultura. Estás enojada porque te dije esto. Te enojaste porque no te dejé salir. Y sí, ¿cómo no vas a estar enojada? Si mira lo que te dijo. Entonces, a partir de cómo relatan los otros lo que sucede, nosotros aprendemos a relatarnos también lo que sucede. Em, entonces, lo primero que no tenemos que hacer es mezclar el estímulo y la causa. Ahora, ¿qué pasa?
Esto se usa mucho también para motivar al cambio del otro a través de la culpa. O sea, cuando yo te digo, me hiciste enojar porque hiciste eso, entonces juzgo al otro, ahora vamos a entrar en esa parte de juicio, hago una interpretación sobre lo que está haciendo mal el otro y no sobre que yo necesito algo, sino que vos lo estás haciendo mal y busco motivar a través de la culpa a un comportamiento diferente. Y acá vienen frases como, por ejemplo, papá y mamá están muy tristes porque te sacaste bajas notas. Esta frase es medio fina para, pero sigue siendo responsabilizar al otro. Lo que hiciste me enojó. Heriste mis sentimientos con tu actitud. O sea, vos los heriste, no que yo me siento herida. Vos los heriste. Pongo la causa en el otro. Estoy enojado porque no respondieron mi solicitud. Este es un ejemplo del... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí se había cortado, Sol. Bien, a dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta la parte que donde decía que los otros no eran responsables de nuestro enojo. Ok, gracias. Entonces, estaba por acá. Ah, bien. Bien, algo importante, ¿se escucharon los ejemplos? Bien. Entonces, lo último que me pareció muy importante remarcar es que en general usamos nuestro lenguaje para describir y para convencernos de que nos sentimos mal por lo que los otros hacen. Y cuidado con esto no es un discurso de autoayuda, lo siento por la palabra, pero barato. No es como, no, tranquila, no es lo que te pasa, es cómo lo interpretás, no es hay que ser positivo, no es hay que ver el lado bueno, no es hay que ser buena persona, hay que ser comprensivo, no es confiar en las intenciones de la gente, no es cada uno hace lo mejor que puede, que ojo, con muchas de estas frases adhiero, pero en general muchas de estas frases vienen con la idea subyacente de que, o sea, con la idea escondida de que no sientas enojo, está mal sentir enojo. Y no es la idea, ¿ok? Entonces, repito, si bien coincido con varias de estas frases, que son una perspectiva de vida, no busco decir que por esto haya que ocultar nuestro enojo, sino que tiene algo más que decirnos. Y también hay personas que hacen daño, aunque pienso personalmente que no es su intención principal, pero es una estrategia que tienen para utilizar. Por ejemplo, cuando nosotros culpabilizamos a otros, estamos haciendo daño y no queremos verdaderamente hacer daño, incluso aunque intencionalmente lo busquemos, sino que es la mejor manera que conocemos para llamar su atención, para mostrar nuestro dolor, etc. Entonces, incluso aunque las personas hagan daño, pienso que detrás hay una intención positiva. Es un tema muy amplio para desarrollar. Pero incluso así, eso no invalida el enojo incluso, aún así, eso no implica que las acciones tengan consecuencias, obviamente. Es decir, eso no significa que las acciones no tengan consecuencias. Entonces, la causa del enojo radica en lo que pensamos. En pensamientos moralistas, es decir, pensamientos de esto está bien, esto está mal, y pensamientos de recriminación. Volvemos a esta palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando algo no nos gusta del otro, podemos culparnos, podemos decir, no, claro, porque yo al final no sé poner límites y yo no lo dejé hacer esto y no tendría que haberlo hecho. Podemos culpar a los otros, que ahora vamos a desarrollar esa categoría, o podemos percibir lo que necesitamos y percibir lo que necesitan los otros. Adivinen cuál solemos hacer. Entonces, cuando elegimos la opción de culpar a los otros, surgen el enojo y la ira. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos culpando al otro. Es muy sutil el discurso, pero decimos, calificamos, etiquetamos, es decir, juzgamos inmediatamente al otro y tenemos muchísimo vocabulario para esto porque decimos que sos egocéntrico, que sos mala persona, que sos egoísta, que sos vago, que sos arrogante, soberbio y un largo, largo, etcétera, que no te importo.
pero después tenemos un vocabulario muy amplio para juzgar al otro, pero después cuando nos preguntan cómo nos sentimos, decimos bien, mal, triste, enojado, y ahí como que se nos termina el rango de vocabulario para hablar sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto también es una cuestión de cómo estamos acostumbrados a comunicarnos. Lo hemos hablado bastante en el curso y hemos reflexionado bastante respecto al hecho de que, en general, no solemos hablar de nuestros sentimientos. No es una pregunta común la de cómo te sentís. E incluso aunque sea una pregunta común, en general no respondemos con sentimientos. Pero bueno, respondemos con interpretaciones. Siento que debería haber sido distinto. Eso no es un sentimiento. Ayer me hice una paciente, le pregunté cómo se sentía con su voz y me dijo, no, sí, no tengo problema. Eso no es un sentimiento, es un pensamiento. Entonces, no estamos muy acostumbrados en general a expresarnos respecto a lo que nos pasa a nosotros, respecto a lo que nosotros sentimos, pero sí muy acostumbrados a interpretar lo que le sucede al otro, lo que le pasa y cómo es en base a eso que hizo. Ahora, cuando elegimos estas últimas dos opciones, conectamos con lo que necesitamos y con lo que necesita el otro. Y ahí, a partir de ahí, podemos encontrar una comunicación empática que nos sirva a todos. Algunos ejemplos. Si pongo el foco en el otro, digo, sos súper dependiente. Si pongo el foco en mí, digo, con tanto cariño, contacto físico, me siento un poco agobiada, quisiera más espacio, necesito más espacio. Entonces, no se trata de juzgarte a vos y de ponerte la etiqueta de dependiente, se trata de que yo necesito menos de eso. Si pongo el foco en el otro, digo, sos distante, insensible, se nota que no te importo, ya empiezo a sacar conclusiones a partir de actos. Si pongo el foco en mí, digo, necesito cercanía y conexión, me encantaría pasar más tiempo juntos. Ahí conecto con lo que yo necesito. Si pongo el foco en el otro, digo, qué quisquilloso que sos, está bien así el informe. Quisquilloso es como excesivamente detallista, ¿no? Y si pongo el foco en mí, digo, cuando me detengo en cada detalle, yo me pongo ansioso. Entonces prefiero avanzar con más fluidez. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que a mí me pasa cuando hacemos esto. Último ejemplo, sos muy desorganizado, no se puede trabajar así. Si pongo el foco en mí, digo, cuando no se cuidan los detalles, me cuesta confiar, me ayuda a tener más orden en el trabajo. Entonces, fíjense cómo a partir de dejar de hablar de lo que le pasa al otro, podemos empezar a detectar qué es lo que necesitamos, por qué estamos sintiendo lo que sentimos en esa situación. Otro ejemplo particular, y también para ilustrar cómo los sentimientos responden directamente a las necesidades. Si alguien llega tarde a una reunión, yo puedo sentirme, si yo justo necesitaba sentirme segura de que le importo a esa persona, puedo sentirme herida porque llegó tarde. Ahora, si yo necesitaba que aprovechemos bien el tiempo porque estoy muy apurada, puedo sentirme frustrada, porque mi plan era uno y no lo terminamos cumpliendo. Ahora, si yo justo ese día necesitaba relajarme antes de la reunión, me siento aliviada. Y esto ilustra cómo nuestras emociones dependen de nuestras necesidades del momento, porque pueden cambiar con la persona, con el contexto, con el día. O sea, sí, yo ayer necesitaba puntualidad, pero hoy me vino bárbaro que llegues tarde. Entonces, el sentimiento, sentirse herida, frustrada, aliviada, puede ser intenso, pero cuando reconocemos la necesidad de fondo, rara vez sea enojo. Sí puede ser una emoción intensa. De hecho, Marshall Rosenberg, que es el autor de este método, si recuerdan, describe al enojo como una emoción secundaria, no primaria. Es decir, que la primaria verdaderamente es otra. El enojo siempre expresa información útil y la comparamos en este caso como con un reloj despertador. Por eso esta imagen para que se ilustre bien este concepto, ¿sí? Es este reloj despertador porque busca despertar, o sea, como una señal, ser una señal de alarma de que hay una necesidad insatisfecha.
Y si en vez de hacer foco en que, claro, hay una necesidad insatisfecha, hago foco en juzgar al otro, siempre voy a terminar con el mismo problema. O sea, nunca voy a terminar resolviendo porque no estoy haciendo caso a lo que está faltando. Em, bien. En la raíz de toda forma de violencia, entonces, como conclusión, hay un esquema mental que atribuye la causa del conflicto a una actitud equivocada del adversario. En síntesis, una comunicación violenta se da cuando pensamos que la culpa siempre es del otro. Resumido. Como consecuencia, nos vemos incapaces de pensar en nosotros mismos y en los demás desde un ángulo de vulnerabilidad y sobre todo desde un ángulo de diversidad, de que necesitamos y sentimos cosas diferentes. Clasificar y juzgar a las violencias, a las personas, a las personas promueve la violencia, ¿sí? Vamos a retomar ejemplos de juicios. Cuando yo digo que sos dependiente, distante, insensible, quisquilloso, que esto está bien, que está mal, que está desorganizado, que es organizado, que sos buena persona, esos también son juicios, lo que estoy haciendo es incitar a la violencia. Expresar mis necesidades y mis valores promueve la compasión y obviamente también escuchar las necesidades y los valores del otro. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? Ok, bien. Entonces, ¿cómo expresar el enojo de forma plena? Primero y principal, o sea, paso cero, es desvincular a los demás de la responsabilidad de nuestro enojo. Y si hubiera un 0B, podemos concluir en base a lo que explicamos recién, el anterior es el que vimos antes, ¿sí? Y uno nuevo es no juzgar, no etiquetar, no interpretar lo que el otro hace. Esto requiere mucho más análisis para que se den una idea, es el primer paso de la CNB, por ende ahora, para quienes no conocen el método, puede quedar como muy, no entiendo. Pero bueno. Si es así, me preguntan. Pero ahora vamos a ver más ejemplos. Y dice Marshall una frase que cité acá. Dice, serán pocos los seres humanos que puedan centrarse en nuestras necesidades cuando les expresamos un juicio por los errores que cometen. Es decir, solo vamos a lograr una reacción defensiva si yo le digo al otro, estoy enojada porque llegaste tarde. Bueno, eso es una pavada, pero por cosas más intensas, ¿no? Sos un mentiroso. Estoy enojada, por ejemplo. Y no se trata de voy a fingir que no estoy enojada para poder lograr X cosa en el otro. O sea, la CNB no busca manipular y tampoco buscamos fingir, sino que elegimos en dónde enfocarnos. Ok, estoy enojada, observo mis necesidades. Ahora vamos a ver los pasos. Y también observo qué es lo que está pasando concretamente y sin hacer suposiciones e interpretaciones. Las personas, en síntesis, resumo lo que dije antes, no escuchan nuestro dolor cuando creen que están en falta. Entonces, si yo empiezo diciéndole al otro lo que hizo mal, de esa manera, es muy poco probable que el otro pueda tener la capacidad de escuchar nuestro dolor. Y esto es una de las cosas que es de lo más importante a tratar con las personas que ya hicieron CNB. Uno dice, ay, pero hablaba con mi pareja yo el otro día, ¿no? Es muy fácil tener empatía, o sea, bueno, es difícil tener empatía, primero, la empatía que conocemos desde la CNB. Ahora, después ya tener empatía, si por ejemplo mi pareja me dice, yo me siento mal por un proyecto personal que tengo, y para mí eso no es relevante, pero entiendo y tengo empatía que para él sí, porque necesita ciertas cosas. Hasta ahí la empatía como que se vuelve más fácil. Pero ya el tercer nivel de empatía es tener empatía con el otro cuando el otro me está diciendo lo que piensa que yo hice mal. Ahí es muy, muy difícil no ponerse a la defensiva, no escuchar para defenderme,
y poder verdaderamente escuchar lo que el otro está pidiendo y lo que el otro necesita. No sé si me explico con esos términos. Sí, Ale. En realidad creo que lo que no, en ese caso lo que me molestaría a mí es que me siento juzgada y eso es lo que me pone a la defensiva. Me está Bueno, juzgando, hiciste esto, entonces ese me juzga y me enoja, no me da empatía. qué interesante esto, Ale. Bueno, ya que conoces respecto a esto, o si no, lo vas a recordar para ir a revisarlo, el, el me siento juzgada es un falso sentimiento, porque en verdad es una interpretación de que el otro te está juzgando. Pero vos podés pensar claramente que él te está juzgando y tal vez es así, pero no es un sentimiento. O sea, ¿cómo te sentís cuando te juzgan? Enojada, ok, bien, emoción secundaria. ¿Cuál sería la primaria? Ahora lo vamos a descubrir. Em, entonces, a ver, ¿cómo llegamos acá? Paren que yo acá tenía un vínculo. Restado de diapositivas. Bueno, en general, muchas veces también hacemos esto de juzgar, de etiquetar al otro, porque buscamos de una manera explícita o implícita una especie de castigo hacia el otro. Muchas veces este castigo es emocional y muchas veces no nos damos cuenta que estamos castigando. Como dije hace un tiempo, alguno de esos castigos es, por ejemplo, la ley del hielo. ¿Mm? Em, ¿Y qué pasa? En general, podemos pensar que castigar o culpar a los otros termina sirviendo, porque si la persona siente el suficiente miedo, vergüenza o si consideran muy culpables, van a modificar las conductas que nos enojaron. Y entonces nosotros decimos, bueno, mi problema se resolvió, esta persona no lo hace más. Y entonces podemos estar como convencidos de que podemos ganar una conversación o podemos satisfacer nuestras necesidades, si queremos ponerlo más lindo, a través de básicamente echarle en cara a la otra persona los errores que comete. Sin embargo, mientras la persona perciba más acusaciones y juicios en nuestras palabras, se va a poner más a la defensiva o se va a autoculpar, que tampoco nos sirve. Se va a poner, o tal vez puede ponerse más agresiva. Y a largo plazo o a mediano plazo, menos le van a importar nuestras necesidades en el futuro, porque no es un cambio honesto y genuino, sino que es un cambio motivado por la culpa, el miedo o la vergüenza. Entonces, si lo consideramos desde una perspectiva más amplia, el castigar a los otros, el juzgarlos, no nos sirve. Solamente como contribuimos a la violencia que hay en el planeta, ¿no? Em, entonces, de vuelta, esto no tiene que ver con conveniencia, sino se trata de que no me conviene que no me entiendas, no me conviene que sientas culpa, no se trata de eso. Se trata de que cuando el otro accede y cambia a partir de la culpa, el miedo o la vergüenza, el vínculo se termina resintiendo. La persona se termina alejando. Y muchas veces pasa esto de, no sé bien por qué ya no me siento cómoda con esta persona, aunque hace lo que yo quiero, aunque yo hago lo que ella quiere, y como que se distancia el vínculo, ¿sí? Se hiere. Entonces la idea de la CNB no es que el otro haga lo que yo quiero y yo hacer lo que el otro quiere, sino que es que ambos podamos tener nuestras necesidades satisfechas de una manera genuina, y que si no podemos, poder anunciarlo con respeto, ¿sí? Y claridad sobre lo que necesitamos. O sea, si vos querés esto y yo lo entiendo, pero no estoy dispuesto a dártelo, Em, entonces te agradezco y voy a ver qué hago. Voy a ver si quiero seguir en este vínculo, si esto me parece lo suficientemente prioritario para decir, bueno, tengo que alejarme, o si me parece que es algo que puedo buscar en otra situación, de otra manera, si lo puedo negociar, digamos, ¿sí? Tal vez lo puedo buscar de otra forma. Tal vez si yo quiero reconocimiento
y lo estoy buscando a través de que, no sé, me invites a tus reuniones con tus amigos, puedo buscar ese reconocimiento de otra manera, a partir tuyo. Pero para eso primero tengo que reconocer que necesito reconocimiento de tu parte y que me enojo, y en verdad por debajo de eso que me pongo triste cuando no lo haces, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, el análisis de los otros es en realidad una expresión de nuestras propias necesidades y valores. El análisis de los otros me refiero a esta persona es completa y con un adjetivo calificativo, ¿no? Eh, y juzgar o interpretar de esta manera es una trágica expresión de nuestras necesidades. En verdad estamos poniendo la luz y el foco en otra cosa. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, algún comentario? Ok. Bien. Vamos con los pasos entonces. Primer paso para expresar el enojo de forma plena, detenerse y respirar. Porque lo primero es, lo instintivo en general es empezar a expulsar. Y lo vamos a expulsar el enojo, lo vamos a comunicar, pero primero hay que hacer este trabajo de decir, ok, el primer instinto en general es decir, mira lo que hiciste, y ahora queremos que este instinto sea el paso 2, perdón, el paso 3 en realidad. Mira lo que necesito, qué me está pasando. ¿Ok? Miro lo que necesito. Entonces, primer paso, detenerse y respirar. De paso, esto tiene una explicación neurobiológica, ¿no? De cómo la amígdala y toda esa situación neurobiológica que no vamos a hablar acá. Como la amígdala, que es una parte del sistema nervioso, se activa y etc. Punto número 2. Identificar los pensamientos que contienen juicio. Quienes ya hicieron CNV están muy entrenados en esto. Quienes no, ¿qué les puedo decir? Tomen la clase de CNV. No puedo explicar todo en una clase. Em, pero básicamente, identificar cuando estoy interpretando lo que hace el otro y clasificándolo a través de un adjetivo. Básicamente. Número 3, conectarse con las propias necesidades. Y número 4, expresarlas. Pero ¿qué pasa? Em, en general, hace falta un quinto paso que es reconocer primero, antes del cuarto, reconocer los sentimientos y las necesidades no satisfechas del otro. Es decir, para quienes ya conocen este término desde la CNV, empatizar con las necesidades del otro. ¿Por qué? Porque mientras más escuchemos al otro, más chances vamos a tener de que nos escuchen. Eh, y bueno, y, y esto. También depende de quién está enojado, ¿no? O sea, si el otro es el que está enojado, claramente mi rol acá es escuchar para responder. Y bueno, bien. Y estos roles en verdad son muy intercambiables. O sea, escucho, empatizo, expreso, vos empatizás, etc. En un mundo súper ideal. Y donde todos estudiaron CNB. Entonces, cuando escuchamos sentimientos y necesidades del otro, reconocemos nuestra común humanidad. Acá voy con algo que comentaste vos, Ale, esto de que cuando el otro te juzga te enoja. A ver, esperen que yo acá quería leer un ejemplo. En verdad es muy largo, no sé si lo voy a leer acá, tal vez se los puedo pasar después por escrito. Pero la cosa era que, se los voy a resumir. La cosa era que Marshall, ¿no? El autor de la CNV, que es quien redacta este libro, dice que estaba en un taxi como en un taxi compartido. Entonces, bueno, al taxista le llega como esos mensajes, vieron que tienen como por audio, por radio, y le dicen, tenés que ir a buscar, a ver cómo era, tenés que ir a buscar al señor Fishman a una sinagoga en tal calle. Entonces, una persona judía, ¿no? Tenía que ir a buscar.
Y el conductor que compartía el asiento con Marshall dice, eh, estos judíos se levantan temprano, así tienen más tiempo para robarle dinero a la gente. Entonces Marshall, que de paso, no sé si era judío o no sé, no recuerdo bien, pero bueno, se sintió mal y se sintió muy enojado en esta situación y de hecho él describe cómo fue consciente de sus pensamientos violentos, no los reprimió, no los juzgó tampoco, no juzgó sus propios pensamientos violentos, de decir cómo le diría de todo, o cómo le pegaría a este señor que claramente no tiene, bueno, listo, ok, lo sacamos. Y después dijo para sí mismo, dijo, claramente esto va a funcionar mejor si yo primero empatizo con esta persona. Y hablando con la persona, y hablando y hablando y hablando, lo que busca es poder entender qué es lo que piensa y cuál es la necesidad oculta de este señor. Ahora les voy a leer la conversación para que ustedes puedan entender cómo llegamos a esto. Entonces, dice, ¿usted siente frustración? Le pregunté. Parece que tuvo experiencias desagradables con los judíos. ¿Qué le parece? Son un asco. Harían cualquier cosa con tal de ganar dinero. ¿Desconfía de los judíos? ¿Siente la necesidad de protegerse cuando hace negocios con ellos? Exactamente, exclamó, y siguió emitiendo juicios, lo que me permitió descubrir los sentimientos y necesidades que se encontraban detrás de cada uno de ellos. Entonces dice, siempre que centramos en síntesis, antes de leerles eso, en síntesis, la conversación en verdad fue mucho más larga, pero este es como el resumen. La persona que hizo este comentario sobre los judíos, en verdad lo hizo porque hizo muchos negocios con los judíos y tenía miedo o tuvo miedo de que le roben, de que lo estafen, etcétera. Entonces, dice Marshall, siempre que centramos la atención en los sentimientos y necesidades de los demás, experimentamos lo que nos une, que todos somos seres humanos. Cuando otra persona me dice que tiene miedo y que quiere protegerse, reconozco que también yo tengo la necesidad de protegerme y que conozco muy bien lo que es estar asustado. Entonces, tal vez por cosas y por causas diferentes, pero cuando puedo ver el sentimiento oculto del otro, puedo empatizar con que, sí, a mí también me pasó en algún punto eso. Por eso dice que cuando escuchamos los sentimientos y necesidades del otro, reconocemos nuestra común humanidad, ¿no? Bien, ¿qué pasó después? Porque después viene esto de, bueno, Marshall, después de que lo escuchó, quiso expresarle a este señor, fue bastante osado Marshall, para lo que nosotros haríamos, quiso expresarle cómo se sintió él, una vez que el señor hubo dejado de hablar, ¿no? Entonces dice, después de casi 10 minutos de prestar atención a todo lo que quiso decirme, se calló. Se sentía comprendido. Y entonces Marshall dice, en cuanto empezó a hablar me puse furioso y me sentí frustrado, triste y desalentado, porque resulta que las experiencias que yo tuve con los judíos no tienen nada que ver con las suyas, lo que me llevó a pensar que ojalá usted también hubiera tenido el tipo de experiencias que yo tuve. Y ahora Marshall, para que ya vimos esto del parafraseo, le pregunta, ¿podría decirme qué es lo que escuchó de lo que acabo de decirle? Y el hombre del taxi dice, escuche, yo no quise decir que todos los judíos sean... Y Marshall le interrumpe y le dice, perdone, espere un momento. ¿Podría decirme qué es lo que escuchó que le dije? ¿A qué se refiere? Dice el hombre. Y Marshall dice, permítame que le repita lo que intentaba decirle. Solo quiero que oiga el dolor que sentí cuando escuché lo que usted dijo. Para mí es muy importante que usted lo entienda. Lo que quiero decirle es que sentí una gran tristeza porque las experiencias que yo tuve con judíos fueron muy diferentes a las suyas y pensé que ojalá usted tuviera también la ocasión de experimentar con judíos que no tuvieran nada que ver con lo que usted vivió hasta ahora. ¿Podría decirme lo que me oyó decir? Y el hombre dice, lo que usted me está diciendo es que no tengo derecho a decir lo que dije. ¿Cómo dijo eso? Pero esto pasa muy seguido pasa. Y más cuando uno está enojado y totalmente nublado por la emoción. Nosotros lo escuchamos acá y decimos, ¿por qué le pasa a esta persona? Pero
pasa. Y Marshall dice, no, me gustaría que me escuchara de otra manera. No quiero censurarlo, no tengo ningún deseo de hacerlo. Entonces lo que Marshall dice es que las personas no escuchan nuestro dolor cuando se creen en falta, cuando se ven en falta. ¿Sí? Por esto esta gran importancia de poder también empatizar con lo que el otro siente y tener mucho cuidado con la manera en la que decimos las cosas. Bueno, genial. Entonces tenemos que respirar para poder identificar los pensamientos que contienen un juicio. Por ejemplo, si Marshall le hubiera dicho, sos un racista, eso hubiera sido un juicio, y claramente no hubiera contribuido a nada. En cambio, Marshall escuchó todos esos pensamientos en su mente y lo que hizo fue decir qué estoy necesitando en este momento, ¿no? Y cómo me siento ante esto. Conectarse con las propias necesidades, escuchar, recomendable. La opción más segura es primero escuchar al otro y después expresar nuestros sentimientos y necesidades no satisfechas. Ahora, gracioso, pero ¿cómo encuentro la necesidad? Porque cuando uno está enojado, vos decís, yo el otro día le pregunté a mi marido, porque estaba buscando ejemplos reales para esto, ¿no? Entonces le dije, contame algo en lo que vos te enojes y quisiera que me digas por qué. Y me dice, bueno, a él le gusta mucho el orden y la limpieza y a mí, bueno, también, pero no es mi prioridad. Entonces, o por ahí es como que soy mucho más relajada con eso. Y entonces me dicen, a mí me enoja cuando yo, por ejemplo, pasé mucho tiempo limpiando la cocina y vos llegás, te haces algo para comer y te vas. Y le digo, ok, además de enojo, ¿qué sentís? Nada, enojo, me dice, esto les va a pasar. Enojo siento. Ok, le digo, ¿por qué? Contame un poco más. Y porque yo me tomé todo el tiempo de limpiar y cuando haces eso, siento que no me respetás, no es un sentimiento. Siento que no me respetás. O sea, él piensa que yo no lo respeto porque hace eso. Y le digo, entonces, ¿sentís algo más además de enojo? No, me dice, siento enojo. Ok, en verdad, la necesidad subyacente de él era respeto, él lo dijo con esas palabras, por ejemplo, era respeto por su tiempo, era tal vez consideración por lo que él había hecho, tal vez era colaboración también, como todas esas cosas es lo que él estaba buscando, ¿no? Y cuando buscamos eso, tal vez nos sentimos frustrados, tal vez nos sentimos decepcionados porque esperamos que el otro reaccione diferente. Entonces ahí empiezan a aparecer los sentimientos que subyacen al enojo. Ahora les voy a dar unas preguntas para encontrar la necesidad oculta, pero nuestra y de los otros. Pero antes les voy a dar más ejemplos. Un hijo no ordena su cuarto. Entonces el pensamiento automático es decir, me desobedece, me toma el pelo, pongo el foco en el otro. Pero lo que hay debajo pueden haber muchas cosas. Para cada quien será diferente. Por ejemplo, cansancio, porque necesito que me apoyes en las tareas. Inseguridad, porque necesito orden para estar tranquila. Ansiedad puede ser también. Hay personas que en el desorden no pueden hacer lo que tienen que hacer. Puede ser preocupación, porque necesitan transmitirle responsabilidad de aprendizaje a su hijo y no saben cómo hacerlo. Otra situación. Una pareja no contesta mensajes en varias horas. El pensamiento automático puede ser, bueno, claramente no le importo, no me ignora, no soy prioridad, entonces me enojo. Pero en verdad, debajo puede haber miedo porque necesito conexión y tengo miedo de que esa persona no quiera conectar conmigo. Puede haber soledad porque necesito de vuelta conexión, cercanía, pero en síntesis me siento sola. Puede haber tristeza porque estoy buscando cuidado, reciprocidad. Puede haber inseguridad porque tengo, bueno, inseguridad de miedo. Tengo miedo que la otra persona me deje o necesito confianza respecto a por qué no me responde. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos esto y decimos, ¿por qué estás enojada? Estoy enojada porque me ignorás. Entonces ya enseguida pongo el foco en el otro, enseguida estoy juzgando de que estoy haciendo una interpretación de que me está ignorando, cuando tal vez no es la situación.
De hecho, esto, si nunca se pusieron a pensarlo de esta manera como un juicio, fíjense cuántas veces las personas les dicen, me estás ignorando o a ver, no sé, o no te importo, o me estás tomando el pelo. Y uno dice, no, nada que ver. No, no quise hacer eso. Y no, es que esa es la interpretación del otro. Y no queremos negar lo que el otro dice, pero sí queremos saber qué le hace pensar eso. O sea, ¿qué te hace pensar que te estoy ignorando? Y porque me respondiste 2 horas después. Ah, ok. Entonces, como yo te respondí 2 horas después, vos pensás que te ignoro. ¿Querés que te diga por qué te respondí 2 horas después? Y ahí cuento la razón real. No tenía wifi, no tenía internet. Estaba muy concentrada en la conversación con tal persona, etcétera. Necesitaba tiempo sola, etcétera. Em, o tal vez efectivamente sí, no elegí no responderte porque me siento enojada por tal cosa y quería pensarlo antes de responderte bien. Porque sí, puede que el otro tenga razón. Em, lo mismo, ¿qué pasa? Un hijo no hace lo que le decimos. Sos un desobediente, sos un vago. Esto no nos hace centrarnos en lo que nos pasa. Y la otra persona, lógicamente, se va a poner a la defensiva. Un cliente critica tu trabajo. El pensamiento automático es que injusto, no valora nada. Lo que hay debajo es necesidad de reconocimiento, necesidad de confianza en lo que haces, necesidad de aprecio y comprensión. Por ende, puede haber abajo de ese enojo inicial, de ese reloj despertador, puede haber dolor, inseguridad, vulnerabilidad. Un compañero de trabajo llega tarde a la reunión. El pensamiento automático es un irresponsable o es irrespetuoso. Y lo que hay debajo es tristeza porque necesito colaboración, porque me gustaría que todos pongamos el mismo nivel de compromiso. Puede haber ansiedad porque necesito que este trabajo se termine, necesito buen manejo del tiempo. Puede haber frustración porque, bueno, de vuelta, necesito compromiso. Entonces, ahora sí, ¿está más claro con estos ejemplos? ¿Cómo podemos hacer? Ahora, acá tienen algunas preguntas para poder encontrar su necesidad oculta en caso de que no la encuentren, o la del otro, ¿sí? Porque les adelanto, les hago un spoiler, el preguntarle al otro, ¿pero qué necesitas? No suele funcionar. En general hay que delucidarlo, ¿ok? Salvo, repito, que conozcan a qué nos estamos refiriendo. Si no, nos van a decir, y necesito que ordenes. Y no, esa no es la necesidad. Entonces, para encontrar la necesidad oculta, pregúntense, además de enojo, ¿sienten algo más? Por ejemplo, emociones que se suelen esconder. Tristeza, miedo, decepción, frustración, inseguridad, impotencia, ansiedad, cansancio, dolor. Cuando pasa eso que les enoja, ¿qué es lo que más les gustaría recibir de la otra persona? A veces en vez de pensar en lo que no queremos, tenemos que pensar en lo que sí queremos. Es como más productivo mentalmente. Si la situación fuera ideal, ¿cómo te gustaría que reaccionen con vos? Similar a la anterior. ¿Qué valor tuyo sentís que no se está respetando en ese momento? Acá te va a dar un poco más una clave de qué es lo que estás buscando. ¿Y qué cambia en vos cuando sí te dan lo que necesitas? Con todas estas preguntas, lo que buscamos, si quieren pueden hacerle una captura de pantalla si les es más fácil, lo que buscamos es ver cuál es el mensaje que está escondido en ese enojo que sentimos o en el que siente el otro. Bien, ahora, tenemos opciones. Podemos o trabajar sobre un ejemplo particular, si alguien tiene un ejemplo particular para dar, o si quieren que pensemos juntos cómo podrían interpretar su enojo, o podemos hacer preguntas, o podemos no hacer ninguna de las anteriores y agradecernos por nuestro espacio, como ustedes quieran. La idea de que participen en vivo es que puedan aprovechar este espacio.
Alguien tiene, de hecho, pueden revisar ese primer ejercicio de enojo que hicieron. Perdón, ¿estabas copiando, Vero? ¿Alguien estaba copiando? ¿O puedo cambiar? Ah, listo. Pueden revisar este primer ejercicio que hicimos. Y observar si hay algo que ahora responderían diferente. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿O tiene alguna pregunta, aunque no sea de esto, de un ejemplo particular? Yo voy a compartir. Dale. Bueno, yo en ese ejercicio lo que había puesto, dice qué te enoja particularmente, de quién y por qué. A veces yo misma en el trabajo, una situación, me equivoco, me enojo conmigo porque obviamente me llama la atención y me frustro enseguida. Lo mismo sea, el otro día íbamos a viajar, justo se rompe el auto y me enojé y sentí frustración. Siempre es lo mismo, enojo y frustración es lo que identifico en casi todos mis enojos, es la frustración más que nada. Después, ¿qué me gustaría recibir en ese momento de que me equivoco en el trabajo para seguir con ese ejemplo? Es apoyo, entendimiento por el esfuerzo que estoy haciendo, porque no lo hago a propósito. En ese momento es como que digo, quiero concentrarme y es peor, es como que me olvido y digo yo, pero ¿cómo me olvidé si lo eh, estoy tratando de revisar todo, de hacer lo mejor posible? Como que me gusta controlar soy muy de tener todo bajo control. Y cuando eso me pasa y encima no me apoyan o en ese momento no recibo empatía y, y recibo otro tipo de contestación o de llamada de atención, es como que ahí me nublo y si fuera al revés, de que recibo eso que quiero, que el entendimiento y el apoyo, ahí es como que siento más tranquilidad y más claridad. Ujú. En cuanto, bueno, al viaje, que me enojé porque es en el momento, a veces que el enojo, ya teníamos todo preparado, se rompe el auto, bueno, no viajamos, y es lo que mi necesidad era despejarme, sabía que era mi día de descanso y me quería despejar, quería viajar y no se dio, y es como que no puedo controlar eso, como vos decís, respirar, no, es como que cuando pasa así de golpe, que no me lo espero, que es como que no, está el enojo y me nublo y no hay forma de que lo pueda, por más que Ujú. respire, que camine, es como que continúa ahí latente, porque no hay solución. Ya no viajé, ya no lo hice y ya me enojé. Y en el Ujú. trabajo es como, bueno, es como que lo haces todos los días y, bueno, me enojo, respiro, pasa. Ujú. A Bien, diferencia de lo que pasa ahí sobre lo que ya no hay más nada para hacer y de lo que, bueno, al otro día se soluciona lo del trabajo. Y claro. dos Sí, situaciones diferentes, pero que llevan a lo mismo. Siempre me pasa lo mismo, frustración ante todo. sí. Bien. En principio, ya reconociste una emoción subyacente, lo cual es muy importante. Y también reconociste muy bien esa necesidad. Muy bien, dispersión. Excelente, en ese caso. Y en el otro caso, dijiste algo de control, ¿no? En Sí, el trabajo. Bien. Ahora, una cosa que me parece importante mencionar, qué bueno que la trajiste, no es que el respirar es para que se me vaya el enojo. sí, Ojo con eso. O sea, no buscamos que se vaya el enojo, buscamos como, ok, estás ahí, pero tómate el tiempo que necesites para reconocer qué otra emoción hay ahí. Y también, bueno, ¿esto lo puedo solucionar ahora? No. ¿Qué puedo hacer? Mira, te quiero leer esta parte sí. textual en la que les leí esto del ejemplo de los judíos. Dice Marshall, aquellas palabras habían puesto en erupción un verdadero volcán dentro de mí, pero yo sabía muy bien que la ira y el miedo me habían develado que me habían develado sus palabras procedían de capas muy profundas. Me recosté en el asiento y me limité a dejar que las ideas de violencia que acababan de despertarse dentro de mí
se fueran disipando. Incluso me deleité en la imagen de agarrarle la cabeza a ese hombre y machacársela. Lo dice el padre de la comunicación no violenta, o sea que... Así que yo creo que a medida que vos vas pudiendo reconocer, por ejemplo, porque por lo que decís, esta es mi interpretación, vos me dirás si no es Sí. así. Hay mucha frustración con lo que no podés resolver. Exacto. Yo me preguntaría de dónde viene esa frustración, porque vos reconoces que muy rápidamente que es con vos misma. Ok, Sí. pero ¿con quién es realmente? No sé. Es una Porque pregunta que se fue para sí, más un lado es terapéutico. como que, sí, es como que siempre intento buscar el foco, pero bueno, empiezo a buscar un culpable. me enojo, soy capaz de no hablar por 3 días, o como te dije, como reaccioné con mis hermanos, soy capaz de anularte por un año y bueno, soy muy fácil de alejarme. Y me encierro en eso y al otro día es como cuando ya es tarde, cuando ya me alejé y también y el otro se enoja o demás, empieza la culpa, me va llevando y después no logro, bueno, a ver, qué es lo que, cuál es lo que me frustra verdaderamente, y es como que está todo ahí, da vueltas entre el control y la culpa, es porque quiero controlar todo y después me siento culpable, pero la culpa viene después de que me la agarré con el otro que no tiene la culpa, que es conmigo mismo. Y ahí es como Bien. que me encierro y es como un círculo. Nunca llego a la raíz, digamos, como para cambiar o... Claro, eso es algo importante. Ahora, mientras vos llegás a la raíz, que es un proceso personal, Sí, y es un camino personal, porque yo te puedo decir hace esto, pero no tiene ningún sentido. Yo te puedo decir lo que yo haría, no tiene sentido. Entonces, mientras vos haces esto, para evitar culpar al otro, si vos ya reconoces que tenés este mecanismo, puedes hacer lo siguiente con tu comunicación. Básicamente vos estás diciendo que cuando es así, vos te alejás. Por ende, sí, claramente lo que estás necesitando es espacio. Si vos reconoces que necesitas espacio y decís, ah, mira, claro, necesito espacio, porque si no ya sé cómo me voy a poner, entonces comunicarle al otro. Y te voy a leer otro ejemplo ahora. sí, Eh, comunicarle al otro que no querés decir cosas de las que te arrepientas después, que querés, que necesitas un tiempo y un espacio para poder recobrar la calma y para poder pensar en cuál es la mejor forma de actuar. Y si el otro te dice, porque a veces pasa, a mí yo también soy de que necesito espacio, y a veces el otro quiere resolver. Y esto a veces está muy vinculado con apego habitativo, apego ansioso. Entonces, y en general nos juntamos, lo del apego evitativo nos juntamos con los del ansioso, porque así es la vida, venimos a aprender juntos. Entonces, cuando pasa esto y el otro te insiste, no, pero hablemoslo ahora, no, pero tranquilo, no pasa nada, yo no me enojo porque vos me... No, no, yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande para, para decirte esto en este momento y para decírtelo de esta manera. Y realmente necesito, ¿ok? Y subir el volumen a veces, cuando no estamos violentando al otro, porque no estamos diciendo un juicio, estamos expresando nuestras necesidades. Esto Marshall dice que se llama gritar sin violencia. Por ejemplo, decir, necesito espacio. No es decir, no es decirle un insulto al otro gritando, o no es decir, déjame en paz, ¿sí? Es gritar lo que necesito. En ese caso, vos vas a tener la posibilidad, tal vez esto te sirva para decir, ok, en principio no le hago daño a nadie. Y además tengo el espacio que evidentemente estoy necesitando. Ahora, permíteme leerte un ejemplo. Dice, hay un ejemplo acá que es muy largo igual, pero te voy a leer una parte, que es sobre un diálogo entre un adolescente y su padre. El padre había hecho el curso de CNB y bueno, y estaba haciendo un esfuerzo muy grande porque lo que pasa muchas veces con los que estudiamos CNB es que remamos un poco solos la conversación a veces, y entonces eso es bastante frustrante. Entonces,
En un momento el hijo le empieza a decir, él quiere hablar de el padre quiere hablar de los sentimientos, de las necesidades, hace mucho esfuerzo para no juzgarlo, y qué sé yo, y el hijo dice, me da igual, no me interesa, igual me vas a castigar, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces el padre en un momento le dice, escucha, hijo, realmente tengo ganas de escucharte y de no caer en mis viejas costumbres, de culparte y amenazarte ante el primer problema que surge y que pueda molestarme. Pero cuando me decís cosas como las que acabas de decir, con el tono de voz que usaste, me cuesta mucho dominarme. Me gustaría que me ayudaras. Es decir, me gustaría escucharte en lugar de culparte o amenazarte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces expreso que me está haciendo difícil esto. La idea no es que no sea difícil, la idea es que lo expreses. Y la idea no es que la respiración te calme, sino eh, que te permita reconocer ahora, decir, ok, estoy enojada, está pasando todo esto, no lo niego, pero quiero ver qué es lo que está pasando por debajo. Y si el otro en algún momento insiste en hacer algo que no, yo reconocí que no necesito, en principio puedes necesitar espacio, pero tal vez después hay una lista de otras cosas que necesitas, las vas a descubrir después. En principio empezás por esa, ¿ok? Sí, Eh, sí, lo tomo. ok. Es un camino, y después también es un camino de conocimiento progresivo en el que vos vas a decir, ah, claro, esta frustración viene de esto. Ojo con el relato que nos hicieron de cómo hicimos las cosas. Por eso yo te preguntaba, ¿ante quién es esta frustración? Porque antes de ser con vos es con otro. Al principio, primero es con otro, después se vuelve un discurso interno personal, Sí, y después a veces lo proyectamos en otros que no son los primeros otros del principio, ¿no? Entonces, cuando tenemos discursos muy culposos con nosotros mismos, en general esto tiene que ver con perfeccionismo, con cómo pienso que tendrían que salir las cosas, con por qué no puedo ser compasiva conmigo misma, pero bueno, eso es más un tema, más que un tema de comunicación, es un tema terapéutico. sí. Te lo digo como experiencia personal, que Sí. pienso que puede ser eso, pero bueno. En principio, ¿cómo comunicarme al respecto de esto? ¿Qué opinas de lo que te digo? ¿Pensás que podría Sí, ser de... dijiste ahí lo principal, que no tengo piedad conmigo misma. Eh, yo puedo culpar al otro, pero interiormente yo sé que soy yo el problema. Y ahí Ujú. empieza eso que es mi culpa, y ahí es como que te digo, me encierro en ese círculo que no salgo. O sea, paso del enojo a echar la culpa o a gritar a lo mejor, porque obviamente que le decía a mi marido, no, es tu culpa porque no lo llevaste a otro mecánico y demás, y, y no supe escuchar que él también no pudo viajar y demás, y después entro en esa culpa y ahí entro en ese no lo merezco, o eh, Que no mereces. no lo merezco, digamos, a él. Ah, Porque empiezo, es muy bueno, o no puedo con este problema y no soy buena compañía, y bueno, me encierro en ese círculo que ya, si bien hago terapia, ya hace bastante, eh, es como que me cuesta, me sigue costando y sé que es un camino bastante largo. sí, y escuchándote estás en este paso, culparte a vos. Sí, Em, entonces, de vuelta, fíjate que en cualquiera de estos dos primeros pasos no puedes percibir lo que necesitas. Está bien, no es que él sea bueno y vos no. Eso también son juicios, o sea, que el otro sea bueno también es un sí. juicio. Pero en definitiva, em, necesitas colaboración, tal vez. Al principio es como que necesito que me lo soluciones ya, es como que dame una respuesta entonces, y yo lo voy expresando, pero es como que a los gritos, que no es tampoco. Y bueno, él también me dice, si vos me gritás, yo no te voy a escuchar. Y es Ujú, como que necesito salir a caminar, hacer esto, respirar y poder calmarme, que muchas veces no lo consigo, y bueno, eh, ujú. es como que
es como un camino largo porque después al otro día ya me tranquilizo y ya puedo ver las cosas con más calma, pero viene la culpa y ya después como un cansancio mental. Sí, claro. Em, Entre bueno, reparar con mi marido, entre preguntarle cómo te sí, sentís ya después cuando ya grité. sí, Y lo que más me preocupa es que después yo digo, bueno, no va a volver a pasar o tengo que cambiar esto y llega un momento en que vuelve a pasar. Entonces como que sí, eso es lo que más me preocupa en este caso, digamos, en este momento. Es que quiero encontrar como decir, bueno, lo tengo que cambiar, pero cuando menos me lo espero, que pasa como te digo esto, no es lo mismo que algo que vos decís, bueno, me calmo, total, sé que al otro día lo puedo solucionar, a que ya no se puede hacer nada. sí. Ah, ok, entiendo. Entiendo. Cuando no se puede solucionar es más desesperante para vos. Sí, Bueno, gracias, Luciana, por compartir esto. no, ustedes por escucharme. En este momento me encantaría que podamos hablar más, pero pienso también que es un tema que me parece que es bastante más profundo de lo que parece, ¿no? Y que habría que ver como bastantes otras cosas. Solamente voy a decirte algo que no me preguntaste, que es que, y les comento a todos también, que este curso no lo está dando un ser de luz, lo está dando una persona que hizo todos estos errores y que los iba haciendo. Y de hecho, Luciana, esto que vos decís, ay, que se me cae el micrófono, esto que vos decís, para mí, eh, antes tenía muchísima más frecuencia de lo que tiene ahora. El perfeccionismo, my best friend. Y después la autoculpabilización también. Y, y bueno, aprendí a tener más empatía conmigo, a ver lo que verdaderamente necesitaba, a veces a través del control, no digo que sea tu caso, pero a veces a través em, de controlar todo. O sea, vos te tenés que preguntar, ¿qué estás buscando? No es control, es seguridad, tal vez. Entonces, ahí va la empatía con nosotros mismos. Esto tiene que ver con lo que son, con lo que sería la clase de necesidades, ¿no? Eh, Eso por un lado. La empatía conmigo para saber por qué hago lo que hago, qué estoy buscando, porque el control es una estrategia para conseguir seguridad, pero hay otras estrategias para conseguir seguridad. Y después, por otro lado, a medida que de a poco vas interiorizando esto e incorporando esto, y de vuelta, te lo digo por experiencia, no es de un día para el otro, eh, esos momentos entre te grité en este día y te grité en este segundo día se van dilatando y ya después necesitas un millón de estímulos para llegar a ese mismo estado donde estabas con lo del auto, con lo del trabajo, ¿sí? Entonces, creo que se trata de eso. Y con esto lo que quiero decirte es que, y a todos, es que, como les dije al principio, esto no se trata de una cosa que se aplica y digo, ah, claro, listo, ya está, ya lo resolví, sino que es una cosa que lleva tiempo, ¿no? Y que en general se da en capas, se da en capas. Hoy me doy cuenta que con el control estoy buscando seguridad. Y en 2 meses de pensar esto y de decírmelo de esa manera y de cambiar la manera en la que me lo relato, me doy cuenta que, que me siento segura cuando tengo dinero en la cuenta bancaria o que siento segura cuando eh, mi pareja me responde en el momento, etcétera. ¿Ok? Entonces, es un descubrimiento progresivo. No se pongan ansiosos y tranquilos que no todo dura para siempre, en particular cuando uno se ocupa de cambiarlo. ¿Sí? Em, bueno, gracias nuevamente, Luciana, por compartir esto. Me pareció un ejemplo muy esclarecedor y creo que le puede pasar a muchas personas. A mí personalmente me pasó. Bueno, creo que por hoy estamos. Muchas gracias por participar. Quienes quieran, tengan después alguna consulta, me pueden escribir por Instagram o por mi WhatsApp si lo tienen. Y comentarles, tanto para quienes ya participaron como para quienes no, que ahora el 6 de septiembre comienza una nueva edición del curso de CNB.
Esta vez va a tener 6 encuentros porque yo tengo la característica de extenderme más de lo que pienso, que voy a extenderme, así que dije, bueno, basta, voy a hacer 6 encuentros, no voy a negar la realidad. Antes eran 5. Así que pueden sumarse cuando quieran, ¿sí? Y vamos a ver todos estos temas en muchísima mayor profundidad. Esto fue un pantallazo que uno de mis mayores miedos es que sea reduccionista. Hay mucho más detrás y es mucho más complejo de lo que parece. Y tiene mucho más sentido de lo que parece cuando uno comprende todos los pasos. ¿Cómo, ¿Cómo percibieron esto quienes ya estuvieron en CNB? A mí la verdad es que siempre me aporta, siempre. Es como que siempre hay alguna cosita que suma. Y Sí. cuando Julieta hablaba del enojo, a mí me surgía, no sé por qué, pero decía, tengo derecho a estar enojada. Y esto de permitirme y abrazar el enojo y tenerlo conmigo lo que dure para después que se vaya. Y cómo lo relaciono cuando vos decías, cuando yo culpo a otro, surge el enojo y la ira. Entonces, bueno, tengo que hacer esa conexión, ¿no? Porque a mí me pasa, yo también soy enojona, pero aprendí a querer en mi enojo y bueno, está acá, lo siento, lo alojo, en algún momento se va a ir y bueno, y ahora es esto de buscar qué más hay atrás de ese enojo. Sí. Pero eso me surgía eso, decir, tengo derecho a estar enojada, ¿por qué no? Si es válido, que vos me dijiste, Alejandra, el enojo es un sentimiento, es una emoción, entonces, bueno, pero yo abrazo el enojo, lo tengo, en algún momento se va a ir. Sí, sí, sí. La idea es que en algún momento como que muestre lo otro que viene a esconder, ¿no? Lo, o sea, lo otro que viene a mostrar, en verdad. Por eso buscamos el enojo como guía, como reloj despertador, de una guía de decir, ah, mira, hay algo que no está satisfecho, por eso estoy enojada. Em, sí, y sí, no se trata de invalidarlo, justamente. Y les agrego una cosa, en somática, en muchas terapias, se habla mucho esto de hacer espacio. Y cuando le hacemos espacio a las cosas, muchas veces mágicamente desaparecen. Decir, ok, estoy enojada, estoy enojada. El decirlo y no querer que se vaya al instante, no querer ser un ser de luz. Eh, Exacto. claro. Em, Muchas veces hace que se vaya más rápido de lo que verdaderamente está. Cuando queremos reprimirlo y que no esté, es como que estamos empujando una pared que está agujereada para que no salga el agua, ¿no? Y estamos haciendo presión, básicamente. O sea, el agua está haciendo presión, en algún momento va a salir. Claro, porque mi percepción del relato de Julieta decía, Julieta también está enojada con su enojo. Claro. Sí. Y en general eh, bueno, no sé qué iba a decir, ¿sabes? Que me perdí pensando en que es Luciana y está en otro, en que es Luciana, no Julieta el nombre. Pero, ¿cómo es? ¿Qué te iba a decir? Y en verdad cuando percibimos algo como negativo, no le damos espacio. Y decir el enojo es malo es un juicio. Es lo que Claro. es enojo. Sería eso, abrazarlo y ver qué te muestra el enojo. A ver, ¿qué me Sí, trae este enojo? exacto, exacto. Sí. Cada vez se va haciendo más rápido ese camino, con más práctica se va haciendo más rápido. Ah, Eh, sí, Irene. no, o sea que sería porque viste que yo noto que siempre tengo mucho enojo, pero no sé por qué. Y recién, cuando Luciana estaba contando, y me di cuenta, claro, pues, me di cuenta que puedo estar enojada con uno mismo Sí, también, sí, y también con otro, ¿no? Porque a mí me pasa que siempre culpo al otro, siempre digo al otro, pero en fondo también porque me culpo yo primero. sí, Y entonces eso de trabajar en ojo está bueno porque en realidad me di cuenta que tampoco, viste que en la clase de pedido, porque vos tenés que saber qué es lo que querés y poder pedir. El tema sí, que nunca sé qué es lo que quiero, entonces no hago el bien pedido, pero estoy enojado. claro. Entonces me gustaría empezar a buscar o expresar, ¿no será que buscar realmente poder expresar qué es lo que yo necesito?
Ahí es un camino, ¿eh? No sé. Sí. Irene, ¿te puede ayudar mucho esto de la rueda de necesidades que vimos? ¿Te acordás? A mí La eso que- la foto de la que mandé al grupo de la rueda de de necesidades. las necesidades, sí. Estaba, el otro día imprimí, estaba leyendo uno por uno. Claro. ¿Esta sí? Sí, eso, exacto. O sea, ahí están todas las necesidades. Esa, sí, exacto. Sí. Para quienes no saben de qué Ah, hablo, es material que envié, pero está en Google. O sea, si buscan rueda de necesidades van a ver esa misma que está mostrando Ale. ok. Y sí, son necesidades básicas. ¿Y qué pasa? Cuando le podemos poner nombre, esto es Mm, una cosa que tiene el lenguaje y la psicolingüística. El lenguaje está muy vinculado al pensamiento, entonces cuando le podemos poner nombre a lo que necesitamos, decimos, "Ah, claro, no es control, es esto. Ah, claro, no es que necesito que saques la basura, es que necesito contribución, es que necesito equidad, es que mm, necesito espacio para mí. mm, Y a partir de ahí se abre un panorama mucho más esclarecedor, porque también le puedo pedir, como estaba diciendo Irene, le puedo pedir al otro claramente lo que necesito del otro. Y también qué estoy buscando yo de mí. En el curso vimos muchos ejemplos, Irene, esto que vos decís del enojo con uno mismo, ¿no? mm, Vimos muchos ejemplos, no sé si muchos, pero digo un ejemplo que recuerdo respecto a necesidades con uno mismo. Por ejemplo, cuando yo estoy comiendo de más, o tomando de más, o teniendo algún hábito que no quiero tener, la pregunta es muy común sentirse frustrado, primero enojado, después frustrado, con uno mismo. Y la pregunta es, ¿qué estoy buscando a través de esto? ¿Qué necesito? Si me comí todo lo que había en la heladera, ok, ¿qué necesito? ¿Relajación? ¿Dispersión mental? ¿Placer? ¿Hambre? O sea, ¿estoy comiendo por hambre? No, sabemos que no. ¿Y qué es lo más común decir? Por ansiedad. Ok, pero concretamente, ¿qué estoy buscando? ¿Relajarme? ¿Distraerme de lo que pasó hoy en el trabajo? Entonces, cuando podemos reconocer la necesidad detrás de todo, no solo el enojo, spoiler, de lo que hacemos, podemos empezar a cambiarlo. Decir, ah, claro, si yo me siento ansiosa y elijo comer para relajarme, si lo que mm, necesito es relajación, ¿puedo hacerlo de otra manera que no sea comer compulsivamente? ¿Puedo ir a mm, una clase de yoga? ¿Puedo ir a correr? ¿Puedo hablar con alguien? O al menos, si no puedo hacer eso, cuando estoy comiendo compulsivamente, puedo decir, estoy comiendo y elijo hacer esto porque siento ansiedad y quiero relajarme. Primer paso, aceptación. O sea, estoy haciendo esto por esto. Y también la aceptación previa a esa es decir, estoy haciendo esto y aún no sé por qué. El relatarse este discurso de lo que está pasando, de aún no lo sé, también es tranquilizador, mm, ¿ok? Para ambas, Irene y Luciana. Estoy sí. enojada y todavía no sé por qué, no sé lo que necesito. Mm, ¿Bien? mm, sí. Y bueno, Irene, me alegro que sigas en esta búsqueda, porque como les dije, es muy progresiva, ¿sí? Ujú. Gracias. Y gracias a vos. Y de a poco vamos descubriendo también muchas manipulaciones emocionales que tenemos con el otro, Ah, a partir de nuestro enojo, a partir de nuestros sentimientos en general. Esto es súper, súper fino, pero muchas veces, por ejemplo, pasa que me voy a ir al carajo. Pero bueno, ya se los digo. Muchas veces, por ejemplo, elegimos no tener un trabajo, hola Ezequiel, no tener un trabajo de mayor remunerado o no tener más dinero porque inconscientemente estoy eligiendo que el otro me, me aporte económicamente, porque a partir de ese aporte económico yo reconozco, yo tengo la necesidad de cuidado, entonces me siento cuidada. Ok, ¿queremos seguir así? No, entonces, bueno, pero primero reconozco esa sutil manipulación emocional de, ay, no consigo trabajo, y aunque busco, no, pero este no me conviene, y como que ninguno me viene bien. Ok, ¿qué estoy buscando a través de esto? Bueno, es muy sutil, es un nivel como demasiado, es un demasiado nivel para necesidades, pero a veces empieza por cosas más simples, ¿sí? Por eso les digo siempre que hay niveles de profundidad en la necesidad, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Esta clase va a quedar grabada. Luciana, si no querés que comparta esta parte, ahora te voy a elegir, te voy a escribir para que me digas, y si es así la corto. Pero la idea es que
puedan ver la parte teórica de vuelta si necesitan, ¿sí? Y otras personas también. Voy a parar la grabación aquí. No, por supuesto, no me molesta. No, no, Bueno. Ok, al contrario. gracias, muchas gracias.